La aparición del nombre de José María Aznar en conversaciones y archivos vinculados al caso Epstein ha vuelto a sacudir el tablero político y mediático, no tanto por una afirmación judicial concluyente, que no existe, sino por lo que revela sobre las redes de poder, las relaciones internacionales de las élites y la forma en que ciertos nombres parecen moverse siempre en zonas de sombra sin asumir nunca responsabilidades políticas. Desde una perspectiva de izquierdas, lo relevante de este episodio no es convertir una mención en una condena, sino analizar por qué determinadas figuras del establishment español aparecen de forma recurrente en contextos turbios y por qué cualquier pregunta al respecto se intenta cerrar con un muro de silencio o ridiculización. Conviene dejar algo claro desde el inicio para no caer en la manipulación que tanto se critica. No existe ninguna imputación judicial contra José María Aznar relacionada con el caso Epstein, ni una acusación formal que lo vincule a los delitos por los que ese entramado es conocido. Lo que existe son referencias documentales, contactos, agendas y menciones que han sido publicadas y comentadas en distintos ámbitos periodísticos y que, como mínimo, abren preguntas incómodas sobre las relaciones internacionales de las élites políticas españolas de las últimas décadas. Desde la izquierda, hacer preguntas no es acusar, es ejercer una función democrática básica. El caso Epstein no es solo la historia de un delincuente sexual con contactos poderosos, es el retrato de un sistema en el que políticos, empresarios y figuras influyentes compartían espacios, eventos y relaciones sin apenas control ni transparencia. Cuando nombres relevantes aparecen en ese ecosistema, la cuestión no es solo qué hicieron o dejaron de hacer, sino porque el sistema político mediático reacciona de forma tan defensiva ante cualquier intento de escrutinio. Desde una perspectiva de izquierdas, esta reacción defensiva suele ser más reveladora que las propias menciones. José María Aznar representa como pocos la consolidación de una élite política española profundamente integrada en los circuitos de poder internacional. Tras dejar la presidencia del gobierno, su carrera se orientó hacia fundaciones, consejos internacionales, conferencias bien pagadas y relaciones estrechas con sectores ultraconservadores a nivel global. Este contexto explica por qué su nombre puede aparecer en determinados entornos sin que eso implique automáticamente un delito, pero sí una pertenencia clara a una red de poder que opera con sus propias reglas y con una opacidad que contrasta con la exigencia constante de ejemplaridad hacia otros. Desde la izquierda, el problema no es solo la posible aparición de Aznar en archivos o agendas, sino la desigualdad en el tratamiento político y mediático de estas informaciones. Cuando se trata de figuras vinculadas a la derecha o al poder económico, se habla de malentendidos, de exageraciones o de teorías conspirativas. Cuando los nombres son otros, las exigencias de explicaciones y responsabilidades son inmediatas. Este doble rasero es una constante que erosiona la confianza democrática. La reacción de FAES, la fundación que Aznar ha utilizado durante años como plataforma ideológica y de influencia, no es casual. FAES no es una simple fundación de pensamiento, es una herramienta política diseñada para marcar la línea ideológica del PP, cuando ha sido necesario, para presionarlo desde fuera. Desde una perspectiva de izquierdas, FAES ha funcionado como un centro de poder paralelo que no se somete al control democrático, pero que influye de manera decisiva en la orientación de la derecha española. Aquí es donde entra el segundo eje del debate, la creación de Vox y su relación con FAES. No se trata de una teoría conspirativa, sino de un hecho ampliamente documentado que muchos de los fundadores y cuadros iniciales de Vox proceden del entorno ideológico y político impulsado por FAES. Desde la izquierda, la tesis de que Vox nace para controlar al PP, presionarlo por la derecha y marcar los límites del debate no es una exageración, sino una lectura coherente de la evolución de la derecha española en los últimos años. FAES llevaba tiempo considerando que el PP era demasiado blando en determinados asuntos clave: memoria histórica, feminismo, derechos LGTB, modelo territorial. La aparición de Vox permitió desplazar el marco del debate, radicalizar posiciones y obligar al PP a competir en un terreno ideológico cada vez más reaccionario. Desde una perspectiva de izquierdas, esta operación ha tenido un éxito indudable, porque ha arrastrado al conjunto de la derecha hacia posiciones que hace años se consideraban marginales. La figura de Aznar es central en esta estrategia. No como dirigente formal de Vox, sino como referente ideológico y como símbolo de una derecha sin complejos que desprecia el consenso democrático surgido tras la transición.
Desde la izquierda, resulta significativo que cuando se cuestionan estas relaciones o se mencionan archivos incómodos, la respuesta no sea la transparencia, sino el ataque al mensajero o la burla. La conexión entre las élites internacionales, las fundaciones ideológicas y la reconfiguración de la derecha española no puede analizarse de manera fragmentada. El nombre de Aznar, Fáez y Vox forman parte de un mismo ecosistema de poder que se retroalimenta. Desde una perspectiva de izquierdas, este ecosistema explica muchas de las derivas autoritarias, negacionistas y reaccionarias que hoy ocupan espacios centrales en el debate político. El caso Epstein funciona aquí como un símbolo de algo más amplio, la impunidad estructural de las élites. No porque todos los nombres que aparecen en sus archivos hayan cometido delitos, sino porque ese mundo de relaciones opacas, privilegios y contactos nunca se somete al mismo escrutinio que la vida de la mayoría. Desde la izquierda, señalar esta asimetría es esencial para entender por qué la democracia se debilita cuando el poder deja de rendir cuentas. La pregunta que flota en el ambiente no es si Aznar cometió tal o cual delito, sino porque su figura, su entorno y sus redes internacionales parecen siempre blindados frente a la crítica profunda. Porque cualquier mención incómoda se despacha como irrelevante o malintencionada. Desde una perspectiva de izquierdas, esta protección constante es una de las claves para entender la persistencia de un poder conservador que se adapta, se transforma y se reproduce sin pasar nunca por una verdadera rendición de cuentas. Esta primera parte del guión establece el marco de un debate incómodo, pero necesario. No se trata de acusar sin pruebas, sino de analizar relaciones de poder, dobles raseros y estrategias políticas que han marcado la evolución de la derecha española. El nombre de Aznar, los archivos de Epstein y el papel de Fáez en la creación de Vox no son piezas aisladas, forman parte de un mismo puzzle que merece ser observado con atención crítica. Desde una perspectiva de izquierdas, el silencio, la burla o la descalificación no pueden ser la respuesta a preguntas legítimas. La democracia se fortalece cuando se permite el escrutinio, no cuando se protege a los poderosos de cualquier incomodidad. A partir de ese marco inicial, el debate se desplaza inevitablemente hacia cómo reaccionan las estructuras de poder cuando se sienten interpeladas. Desde una perspectiva de izquierdas, lo más llamativo de las menciones documentales y de las informaciones periodísticas que han circulado no es su contenido literal, sino el reflejo de un patrón. Cuando aparecen nombres que forman parte del núcleo duro del establishment, el sistema se cierra en banda. No hay comparecencias, no hay explicaciones detalladas, no hay voluntad de contextualizar con transparencia. Hay, en cambio, una estrategia de desactivación que combina silencio, minimización y descrédito del debate. Ese patrón no es nuevo. Se ha visto en múltiples ocasiones, tanto en España como en otros países, cuando figuras vinculadas a las élites políticas y económicas aparecen asociadas, directa o indirectamente, a redes de poder opacas. La respuesta casi automática es convertir cualquier pregunta en una insinuación malintencionada y cualquier análisis en una supuesta caza de brujas. Desde la izquierda, esta reacción defensiva es profundamente reveladora, porque muestra hasta qué punto la igualdad ante el escrutinio público sigue siendo una promesa incumplida. En el caso de Aznar, esta protección se explica también por el lugar que ocupa en la arquitectura ideológica de la derecha española. No es un expresidente cualquiera. Es el referente de una forma de entender el poder que combina atlantismo acrítico, neoliberalismo duro y una visión autoritaria del Estado. Tras dejar la Moncloa, lejos de retirarse, Aznar se convirtió en un nodo de conexión entre la derecha española y los sectores más conservadores del ámbito internacional. Desde una perspectiva de izquierdas, este dato es clave para entender por qué su nombre aparece en determinados entornos y por qué su figura sigue siendo central en la orientación de la derecha actual. Fáez ha sido el instrumento principal de esa influencia. Presentada formalmente como una fundación de pensamiento, en la práctica ha funcionado como un laboratorio ideológico y como una plataforma de presión. Desde Fáez se han impulsado discursos, marcos conceptuales y estrategias que luego han sido asumidos por el PPO, cuando éste se resistía, por Vox. Desde la izquierda, no es exagerado afirmar que Fáez ha operado como un partido en la sombra, sin pasar por las urnas ni someterse al control ciudadano. La relación entre Fáez y Vox no surge de la nada.
Muchos de los discursos que hoy se identifican con Vox ya estaban presentes, de forma más o menos explícita, en los documentos, seminarios y publicaciones de Faes años antes de la irrupción del partido. La diferencia es que Vox permitió llevar esos planteamientos a un terreno sin complejos, sin el corse de la imagen institucional que el PP intentaba mantener. Desde una perspectiva de izquierdas, esta operación cumple una función clara: desplazar el centro de gravedad del debate político hacia la derecha extrema. La idea de que Vox sirve para controlar al PP no implica una relación jerárquica directa ni una obediencia formal. Implica algo más sutil, por eso, más eficaz. Vox actúa como un ariete ideológico que normaliza discursos reaccionarios y obliga al PP a moverse en ese terreno si no quiere perder espacio electoral. Desde la izquierda, este mecanismo se reconoce como una estrategia clásica de radicalización del marco político, donde el extremo marca la agenda y el centro se ve arrastrado. Aznar, como referente intelectual y simbólico de esta derecha dura, nunca ha ocultado su simpatía por este desplazamiento. Sus declaraciones públicas, sus intervenciones internacionales y su actitud beligerante contra cualquier avance social lo sitúan claramente en ese espacio. Desde una perspectiva de izquierdas, resulta significativo que mientras se exige constantemente moderación y ejemplaridad a la izquierda, se tolere e incluso se celebre este radicalismo cuando proviene de figuras vinculadas al poder conservador. El caso Epstein, insistimos, no debe entenderse como una acusación directa, sino como un espejo incómodo que refleja cómo funcionan las élites globales. La existencia de agendas, contactos y espacios compartidos no prueba delitos, pero sí revela una cultura de privilegio y de impunidad. Desde la izquierda, el problema no es que Aznar aparezca mencionado, sino que la mera mención se considere intocable, casi tabú, mientras se exige transparencia absoluta a otros actores. Esta asimetría en el tratamiento público tiene consecuencias políticas profundas. Alimenta la idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda, responsabilidades de primera y de segunda. Desde una perspectiva de izquierdas, esta percepción es uno de los factores que explican la desafección democrática y el auge del cinismo. Cuando la gente siente que el poder siempre cae de pie, la confianza en el sistema se resiente. Faes y Vox, en este contexto, funcionan como dos caras de la misma moneda. Una actúa en el plano ideológico y de influencia, la otra en el plano electoral y mediático. Ambas contribuyen a un mismo objetivo: blindar un modelo de poder conservador frente a cualquier cuestionamiento profundo. Desde la izquierda, esta convergencia explica por qué determinadas preguntas incomodan tanto y por qué se responde a ellas con ataques personales en lugar de con argumentos. La figura de Aznar sintetiza esta lógica de blindaje. Es presidente, referente ideológico, actor internacional y símbolo de una derecha sin complejos. Su trayectoria está marcada por una ausencia casi total de rendición de cuentas política. Desde una perspectiva de izquierdas, esta ausencia no es casual. Es el resultado de una red de apoyos y silencios que se activa cada vez que su nombre aparece en un contexto incómodo. El debate sobre Vox como herramienta de presión también obliga a mirar el papel del PP con más detalle. Durante años, el PP ha intentado presentarse como un partido moderado, mientras toleraba y asumía buena parte de los marcos ideológicos impulsados por Faes. La aparición de Vox permitió externalizar el discurso más radical sin renunciar a beneficiarse de él. Desde la izquierda, esta duplicidad es una de las claves para entender la deriva de la derecha española. La normalización de discursos reaccionarios no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de un trabajo constante de think tanks, fundaciones y altavoces mediáticos. Faes ha desempeñado ese papel con una eficacia notable. Desde una perspectiva de izquierdas, señalar esta influencia no es demonizar, es describir un proceso político real que ha tenido efectos concretos en leyes, debates y consensos sociales. El caso Epstein vuelve a aparecer aquí como un recordatorio de hasta qué punto las élites se mueven en circuitos cerrados, alejados del escrutinio ciudadano. No se trata de establecer culpabilidades, sino de cuestionar por qué estos circuitos siguen siendo opacos y por qué quienes los integran rara vez dan explicaciones. Desde la izquierda, la transparencia no es una opción, es una exigencia democrática básica. La reacción airada ante cualquier mención a estos temas refuerza la sensación de intocabilidad. Cuanto más se intenta silenciar el debate,
Más evidente se vuelve que hay algo que no se quiere discutir. Desde una perspectiva de izquierdas, esta dinámica es contraproducente para la propia democracia, porque convierte el poder en un espacio cerrado y autorreferencial. A medida que el foco se amplía, el debate deja de girar únicamente en torno a nombres propios y empieza a revelar un entramado más profundo. La manera en que el poder conservador se reproduce y se protege a través de fundaciones, redes internacionales y estrategias de presión ideológica. Desde una perspectiva de izquierdas, la figura de Aznar no puede analizarse de forma aislada porque actúa como un nodo central en una red que conecta intereses económicos, discursos políticos y alianzas internacionales. No es tanto lo que aparece en unos archivos concretos, sino el contexto que explica por qué su nombre resulta recurrente en espacios de poder opacos y por qué eso no genera un debate público proporcional a su relevancia. La reacción defensiva ante cualquier mención incómoda confirma la existencia de un blindaje político-mediático muy eficaz. No se trata de desmontar argumentos con datos, sino de desacreditar la pregunta misma. Se acusa de sensacionalismo, de conspiración o de mala fe a quien plantea cuestiones legítimas. Desde la izquierda, esta estrategia no busca aclarar nada, busca desalentar el escrutinio. El mensaje implícito es claro. Hay temas y nombres que no deben tocarse. Fáez desempeña un papel crucial en este blindaje. Durante años ha actuado como un espacio de legitimación ideológica donde se elaboran discursos que luego se trasladan al debate público con apariencia de normalidad intelectual. Desde una perspectiva de izquierdas, esta función es especialmente relevante porque permite desplazar posiciones extremas hacia el centro del debate sin asumir el coste político directo. Lo que ayer parecía inaceptable hoy se presenta como una opinión más dentro del pluralismo, aunque implique retrocesos claros en derechos y libertades. La creación de Vox encaja perfectamente en esta lógica de desplazamiento. No surge como un fenómeno espontáneo ni como una ruptura total con el PP, sino como una escisión funcional. Vox recoge el discurso más duro, más identitario y más reaccionario, liberando al PP de la necesidad de asumirlo explícitamente mientras se beneficia de su efecto arrastre. Desde la izquierda, esta relación se interpreta como una estrategia de pinza ideológica que estrecha el margen del debate democrático. Aznar nunca ha ocultado su incomodidad con los consensos sociales alcanzados en las últimas décadas. Su rechazo a las políticas de memoria, a los avances en igualdad de género o al reconocimiento de la diversidad territorial es público y reiterado. Desde una perspectiva de izquierdas, esta posición no es anecdótica, es estructural. Forma parte de una visión del poder que entiende la democracia como un obstáculo a gestionar, no como un espacio de ampliación de derechos. El vínculo con redes internacionales ultraconservadoras refuerza esta lectura. Aznar ha participado activamente en foros, fundaciones y encuentros donde se promueve una agenda claramente reaccionaria a escala global. Desde la izquierda, este dato es clave para entender por qué determinadas ideas que parecían superadas vuelven a ocupar espacio en el debate español. No se trata de una casualidad, sino de una circulación transnacional de discursos y estrategias. El caso Epstein, de nuevo, actúa aquí como un catalizador simbólico. No porque pruebe delitos concretos, sino porque expone un mundo de relaciones entre élites que operan al margen del escrutinio ciudadano. Desde la izquierda, el problema no es la mención en sí, sino la reacción automática de cierre de filas que se produce cuando estas conexiones salen a la luz. Esa reacción confirma que existe un consenso tácito para proteger a determinados actores del debate público incómodo. La comparación con otros casos resulta inevitable. Cuando figuras de la izquierda aparecen mencionadas en contextos polémicos, la exigencia de explicaciones es inmediata y constante. Se piden dimisiones, comparecencias y aclaraciones públicas. Desde una perspectiva de izquierdas, este doble estándar no solo es injusto, es corrosivo para la democracia, porque transmite la idea de que la rendición de cuentas depende de la posición ideológica y del poder acumulado. Fáez y Vox funcionan también como dispositivos de presión interna sobre el PP. Cuando el partido intenta moderar su discurso para ampliar su base electoral, la existencia de Vox actúa como una amenaza constante de fuga de votos. Desde la izquierda, esta presión explica por qué el PP adopta posiciones cada vez más duras en cuestiones culturales y territoriales, incluso cuando eso le aleja de sectores moderados de la sociedad.
El papel de los medios de comunicación afines es fundamental en este entramado. No solo amplifican los discursos de Faes y Vox, sino que contribuyen a normalizarlos y a presentar cualquier crítica como un ataque ideológico. Desde una perspectiva de izquierdas, esta complicidad mediática es uno de los pilares que sostienen la impunidad simbólica de las élites conservadoras. La figura de Aznar se beneficia especialmente de este ecosistema. Su pasado como presidente se presenta de forma selectiva, minimizando decisiones controvertidas y enfatizando una supuesta autoridad moral que rara vez se somete a revisión crítica. Desde la izquierda, esta mitificación del liderazgo es peligrosa porque convierte a los expresidentes en figuras casi intocables, al margen del escrutinio democrático que debería acompañar a cualquier actor político. El debate sobre la creación de Vox como herramienta de control del PP no debe entenderse en términos conspirativos, sino estratégicos. No hace falta una orden explícita para que una dinámica funcione. Basta con que los incentivos estén alineados. Desde la izquierda, la alineación entre Faes, Vox y los sectores más duros del PP es evidente en la práctica, aunque se niegue formalmente. El resultado de esta estrategia es un empobrecimiento del debate público. Las cuestiones sociales, económicas y de derechos quedan relegadas frente a guerras culturales artificiales que benefician a quienes controlan el marco ideológico. Desde una perspectiva de izquierdas, esta desviación del debate es funcional a un modelo de poder que prefiere discutir símbolos antes que redistribución, identidad antes que justicia social. La resistencia a hablar de redes de poder y de relaciones internacionales no es casual. Poner el foco ahí obligaría a cuestionar privilegios muy concretos y a abrir debates incómodos sobre financiación, influencia y responsabilidad política. Desde la izquierda, este es precisamente el debate que se intenta evitar cuando se desacredita cualquier análisis crítico como conspiranoia. La mención de Aznar en archivos vinculados al caso Epstein no debería cerrar el debate. Debería abrirlo en términos serenos y rigurosos. No para condenar sin pruebas, sino para entender cómo funcionan las élites y por qué determinadas figuras parecen siempre protegidas. Desde una perspectiva de izquierdas, este enfoque es el único compatible con una democracia que aspire a ser algo más que una formalidad. El silencio, la burla o la indignación selectiva no son respuestas democráticas. Son mecanismos de defensa del poder. Cada vez que se activan, refuerzan la sensación de que hay una distancia insalvable entre quienes toman decisiones y quienes deben aceptar sus consecuencias. Desde la izquierda, esta distancia es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Llegados a este punto, el análisis ya no puede limitarse a describir relaciones o dinámicas, sino que obliga a reflexionar sobre las consecuencias políticas y democráticas de este entramado de poder. Desde una perspectiva de izquierdas, la combinación de figuras como Aznar, estructuras como Faes y proyectos políticos como Vox no solo ha reconfigurado la derecha española, sino que ha alterado de forma profunda las reglas del debate público. El resultado es un escenario donde determinadas ideas extremas se normalizan y donde el escrutinio sobre las élites se percibe como una agresión intolerable. La normalización de esta intocabilidad tiene efectos directos en la calidad democrática. Cuando ciertos nombres parecen blindados frente a cualquier cuestionamiento, se transmite el mensaje de que la democracia no funciona igual para todos. Desde la izquierda, este mensaje es devastador, porque rompe el principio básico de igualdad política y alimenta una sensación de impunidad estructural. No hace falta que exista una absolución judicial para que se consolide esa impunidad. Basta con que no exista un debate público real y honesto. Faes ha jugado un papel clave en la construcción de ese blindaje. No solo como generador de ideas, sino como espacio de legitimación. Desde allí se define qué debates son aceptables y cuáles deben ser ridiculizados o silenciados. Desde una perspectiva de izquierdas, este control del marco es más eficaz que cualquier censura directa, porque actúa de manera preventiva. Quien sabe que una pregunta va a ser tachada de conspiranoica, se piensa dos veces si formularla. Vox, por su parte, actúa como el brazo visible de esta radicalización. Lleva al extremo discursos que antes se expresaban con más cautela. Al hacerlo, desplaza el umbral de lo aceptable. El PP, atrapado entre la competencia electoral y la presión ideológica, acaba asumiendo buena parte de esos marcos. Desde la izquierda,
Este desplazamiento explica por qué la derecha institucional ha endurecido su discurso hasta puntos que hace una década parecían impensables. La figura de Aznar funciona aquí como garante simbólico de este proceso. Su autoridad dentro de la derecha no proviene solo de su pasado como presidente, sino de su capacidad para articular una visión del poder que desprecia el consenso y abraza la confrontación. Desde una perspectiva de izquierdas, este liderazgo en la sombra es especialmente problemático porque no se somete a los mecanismos normales de control democrático, pero influye de manera decisiva en la agenda política. El caso Epstein, una vez más, no es relevante por lo que prueba o deja de probar en términos judiciales, sino por cómo se gestiona políticamente su mención. La reacción automática de cierre de filas, de burla o de ataque personal, revela una cultura política que entiende la transparencia como una amenaza. Desde la izquierda, esta cultura es incompatible con una democracia saludable, porque convierte el poder en un espacio opaco y autorreferencial. La insistencia en desacreditar cualquier análisis crítico como conspiración tiene un efecto disuasorio muy concreto. No solo se intenta silenciar una pregunta concreta, se envía un mensaje general. Cuestionar a las élites tiene un coste. Desde una perspectiva de izquierdas, este mensaje es profundamente antidemocrático, porque limita el derecho ciudadano a comprender cómo se toman las decisiones y quién influye realmente en ellas. El impacto de esta dinámica se extiende más allá de la derecha. Cuando el debate público se polariza en torno a guerras culturales y acusaciones cruzadas, los problemas estructurales quedan fuera de foco. La desigualdad, la precariedad laboral, el acceso a la vivienda o la redistribución de la riqueza pasan a un segundo plano. Desde la izquierda, esta desviación del debate no es accidental, es funcional a un modelo de poder que prefiere discutir símbolos antes que intereses materiales. Fáez ha contribuido activamente a esta desviación, promoviendo marcos ideológicos que convierten cualquier avance social en una amenaza existencial. El feminismo, los derechos LGTB o la memoria democrática se presentan como imposiciones ideológicas, mientras se invisibilizan las desigualdades reales que afectan a la mayoría. Desde una perspectiva de izquierdas, esta estrategia ha sido clave para cohesionar a la derecha en torno a un relato de confrontación permanente. Vox amplifica este relato sin filtros, actuando como catalizador de la indignación reaccionaria. El PP, aunque a veces intente distanciarse en el discurso, acaba validando buena parte de ese marco al asumirlo como terreno de juego. Desde la izquierda, esta validación explica por qué el debate político se ha vuelto cada vez más áspero y menos orientado a la resolución de problemas concretos. La figura de Aznar, lejos de moderar esta deriva, la refuerza. Sus intervenciones públicas no buscan rebajar tensiones, sino elevarlas. Desde una perspectiva de izquierdas, este comportamiento es coherente con una visión del poder que entiende la política como una lucha constante por la hegemonía, no como un espacio de negociación democrática. El blindaje mediático juega un papel fundamental en este proceso. Determinados medios actúan como correa de transmisión de los discursos de Fáez y Vox, mientras minimizan o ridiculizan cualquier crítica. Desde la izquierda, esta alineación mediática es una de las razones por las que resulta tan difícil abrir debates profundos sobre las élites y sus redes de influencia. La consecuencia de todo esto es una ciudadanía cada vez más desconectada y cínica. Cuando se percibe que hay temas intocables y figuras inmunes a la crítica, se debilita la confianza en la política como herramienta de cambio. Desde una perspectiva de izquierdas, esta desafección es uno de los mayores riesgos para la democracia, porque abre la puerta a soluciones autoritarias o a la resignación. El caso Epstein, aunque no derive en responsabilidades judiciales para figuras como Aznar, deja una enseñanza clara. La transparencia no puede depender de la conveniencia política. O es un principio general o no es nada. Desde la izquierda, exigir el mismo nivel de escrutinio para todos no es revancha ni populismo, es coherencia democrática. La relación entre Fáez y Vox demuestra que las ideas no nacen en el vacío. Se incuban, se financian y se difunden a través de estructuras concretas. Desde una perspectiva de izquierdas, identificar esas estructuras es esencial para entender por qué ciertos discursos ganan terreno y otros se marginan. La derecha española, lejos de fragmentarse con la aparición de Vox, ha encontrado una forma de reforzarse ideológicamente. El reparto de roles entre PP y Vox, con Fáez como guía doctrinal,
ha permitido ampliar el espacio del discurso conservador sin asumir todos los costes de su radicalización. Desde la izquierda, esta estrategia ha sido eficaz, pero profundamente dañina para la convivencia democrática. En esta fase del análisis, resulta imposible no detenerse en el impacto social que tiene la percepción de impunidad de las élites conservadoras. Desde una perspectiva de izquierdas, el problema no es solo que determinadas figuras como Aznar aparezcan blindadas frente a la crítica, sino que ese blindaje se convierta en una pedagogía política inversa para la ciudadanía. Se enseña, de forma implícita, que el poder real no se somete a las mismas reglas que el resto, que existen círculos donde la rendición de cuentas es opcional y donde la transparencia se negocia según la conveniencia del momento. Esta pedagogía tiene consecuencias profundas. Alimenta el desapego, el cinismo y la sensación de que la democracia es un decorado más que un mecanismo real de control del poder. Desde la izquierda, esta sensación no surge de la nada. Se construye a partir de episodios repetidos en los que las preguntas incómodas se despachan con silencio o con ataques personales, mientras los problemas de fondo permanecen intactos. El caso Epstein, entendido como símbolo de redes opacas de poder, encaja perfectamente en esta dinámica, no por lo que demuestre judicialmente, sino por cómo se gestiona políticamente su mención. La reacción airada ante cualquier intento de contextualizar o analizar estas conexiones revela un miedo profundo a que se rompa el consenso tácito que protege a las élites. Desde una perspectiva de izquierdas, este miedo no es irracional. Abrir el debate significaría reconocer que el poder no es neutro, que se organiza en redes y que esas redes influyen de manera decisiva en la orientación política de los países. Reconocerlo obligaría a replantear muchos relatos cómodos sobre meritocracia, responsabilidad individual y neutralidad institucional. Fáez vuelve a aparecer aquí como un actor central en la construcción de esos relatos. Durante años ha funcionado como un espacio donde se legitima una visión del mundo profundamente desigual, presentada como sentido común. Desde la izquierda, resulta evidente que este trabajo ideológico no es inocente. Sirve para justificar políticas regresivas, para demonizar cualquier intento de redistribución y para presentar los privilegios de unos pocos como fruto natural del esfuerzo y la excelencia. La creación y consolidación de Vox ha sido clave para reforzar este marco. Vox no solo introduce discursos más duros, sino que desplaza el eje de la discusión hacia terrenos emocionales e identitarios que benefician a quienes no quieren hablar de desigualdad económica. Desde una perspectiva de izquierdas, esta desviación del debate es estratégica. Mientras se discute sobre banderas, enemigos internos o supuestas amenazas culturales, se evita hablar de quién acumula la riqueza, quién influye en las decisiones políticas y quién paga realmente las crisis. Aznar, como referente ideológico de este espacio, ha desempeñado un papel fundamental en legitimar esta deriva. Sus intervenciones públicas rara vez se centran en propuestas de mejora social. Suelen girar en torno a la confrontación, al cuestionamiento de avances democráticos y a la deslegitimación del adversario político. Desde la izquierda, esta actitud no es casual, es coherente con un proyecto de poder que necesita polarizar para sobrevivir. La relación entre Aznar y Vox no es formal, pero sí simbólica y estratégica. Vox representa la expresión sin filtros de un ideario que Fáez ha venido elaborando durante años. El PP, atrapado entre su necesidad de parecer moderado y su miedo a perder espacio por la derecha, acaba asumiendo buena parte de ese ideario. Desde una perspectiva de izquierdas, esta triangulación explica por qué la derecha española ha ido endureciendo su discurso incluso cuando la sociedad avanzaba en sentido contrario. El blindaje mediático vuelve a ser determinante. Determinados medios actúan como guardianes del relato, minimizando cualquier análisis crítico y amplificando los mensajes que refuerzan el statu quo. Desde la izquierda, esta función de guardianía es uno de los mayores obstáculos para un debate democrático real, porque convierte la información en un instrumento de poder en lugar de en un bien público. La mención de Aznar en archivos vinculados al caso Epstein, insistimos una vez más, no debe leerse como una acusación penal, sino como una oportunidad para reflexionar sobre cómo funcionan las élites globales y cómo se protegen entre sí. Desde una perspectiva de izquierdas, el problema no es que existan redes de poder, sino que estas redes operen sin control democrático efectivo y sin rendir cuentas a la ciudadanía.
La reacción de rechazo ante este tipo de reflexiones demuestra hasta qué punto se ha normalizado la idea de que ciertas preguntas no deben hacerse. Se acusa de conspiranoia, de populismo o de mala fe a quienes intentan analizar estructuras de poder. Desde la izquierda, esta descalificación sistemática es una forma de censura indirecta que empobrece el debate y limita la capacidad de la sociedad para comprender su propia realidad. El efecto acumulativo de esta dinámica es devastador para la confianza democrática. Cuando la gente percibe que el poder siempre se protege a sí mismo, se debilita la creencia en la posibilidad de cambio a través de las instituciones. Desde una perspectiva de izquierdas, este debilitamiento no es un efecto colateral menor, es una amenaza directa a la democracia, porque abre la puerta a la resignación o al autoritarismo. FAES y Vox, en este sentido, no son solo actores políticos, son síntomas de un modelo de poder que se resiste a cualquier forma de control real. Su éxito no radica únicamente en los votos o en la influencia mediática, sino en su capacidad para condicionar el marco del debate. Desde la izquierda, romper ese marco es una de las tareas más urgentes si se quiere recuperar un espacio público centrado en la justicia social y la igualdad. La figura de Aznar, lejos de retirarse, sigue siendo utilizada como referente moral y estratégico dentro de la derecha. Este protagonismo continuado plantea una pregunta incómoda: ¿por qué una figura con decisiones políticas tan controvertidas sigue siendo tratada como una autoridad incuestionable? Desde una perspectiva de izquierdas, esta sacralización del liderazgo es incompatible con una democracia madura, donde nadie debería estar por encima del escrutinio. El debate sobre Vox como instrumento para controlar al PP se refuerza a medida que se observan las dinámicas parlamentarias y mediáticas. Cada vez que Vox endurece el discurso, el PP se ve obligado a reaccionar, a competir o a justificar su propia posición. Desde la izquierda, este juego beneficia claramente a quienes quieren desplazar el debate hacia la derecha y reducir el espacio para políticas progresistas. El caso Epstein vuelve a servir como recordatorio de que el poder no se limita a las fronteras nacionales. Las élites se mueven en espacios transnacionales, donde las responsabilidades se diluyen y donde la rendición de cuentas es aún más débil. Desde una perspectiva de izquierdas, este carácter global del poder exige una mirada crítica que vaya más allá de los marcos nacionales y que cuestione las relaciones internacionales de las élites políticas. La negativa a abrir este debate con serenidad y rigor demuestra que hay mucho en juego. No se trata solo de proteger una reputación individual, sino de proteger un sistema de relaciones que beneficia a unos pocos. Desde la izquierda, esta protección sistemática es uno de los grandes obstáculos para avanzar hacia una democracia más igualitaria y transparente. Continúo y cierro con la parte 6 del guión. Texto continuo, sin subtítulos ni enumeraciones, desde una perspectiva de izquierdas, manteniendo coherencia total con las partes anteriores y cerrando el análisis político y democrático. El cierre de este recorrido deja una sensación incómoda pero profundamente reveladora sobre el estado del poder en España y sobre cómo se protege a sí mismo cuando se ve mínimamente cuestionado. Desde una perspectiva de izquierdas, el debate sobre José María Aznar, las menciones en archivos vinculados al caso Epstein y el papel de FAES en la creación y consolidación de Vox no puede resolverse con desmentidos airados ni con silencios estratégicos. Se trata de un debate que apunta directamente a la estructura de las élites, a sus redes de influencia y a la forma en que estas redes condicionan la democracia sin pasar por las urnas. La cuestión central no es si existe una culpabilidad penal, porque no la hay ni se ha afirmado en ningún momento. La cuestión es por qué determinadas figuras parecen blindadas frente a cualquier examen crítico profundo y por qué ese blindaje se acepta como algo natural. Desde la izquierda, esta normalización de la intocabilidad es uno de los síntomas más claros de una democracia incompleta, donde el poder real opera en planos distintos a los del control ciudadano. El caso Epstein funciona aquí como un símbolo perturbador. No por lo que pruebe judicialmente, sino por lo que revela sobre la cultura de las élites globales, una cultura de contactos, privilegios y espacios compartidos donde las responsabilidades se diluyen y donde el acceso al poder genera una sensación de inmunidad. Desde una perspectiva de izquierdas, el problema no es que existan relaciones internacionales, sino que estas relaciones se desarrollen sin transparencia y sin rendición de cuentas, especialmente cuando afectan a figuras que han tomado decisiones clave para millones de personas.
José María Aznar encarna de manera especialmente clara esta figura del poder que nunca se retira. Es presidente, referente ideológico, actor internacional y figura tutelar de la derecha española. Su influencia no se limita al pasado. Sigue marcando líneas, condicionando discursos y legitimando una deriva política cada vez más agresiva. Desde la izquierda, este protagonismo prolongado plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué alguien que no se somete a las urnas sigue teniendo tanta capacidad de orientar el rumbo político del país? FAES ha sido la herramienta fundamental para sostener esa influencia. Bajo la apariencia de una fundación de pensamiento, ha operado como un auténtico centro de poder ideológico. Desde allí se han impulsado marcos discursivos que han terminado impregnando al PP, de forma más explícita, a Vox. Desde una perspectiva de izquierdas, este funcionamiento en la sombra es profundamente problemático, porque permite moldear el debate público sin asumir responsabilidades políticas directas. La creación de Vox no puede entenderse al margen de este contexto. No surge como una anomalía ni como un fenómeno espontáneo, sino como una respuesta estratégica a una derecha que quería radicalizar el debate sin pagar todos los costes. Vox ha cumplido esa función con eficacia. Ha desplazado el eje ideológico, ha normalizado discursos reaccionarios y ha obligado al PP a competir en ese terreno. Desde la izquierda, afirmar que Vox sirve para controlar al PP no es una teoría conspirativa, es una lectura política coherente de los hechos. El resultado de esta estrategia es un empobrecimiento evidente del debate democrático. Las cuestiones estructurales quedan relegadas frente a guerras culturales diseñadas para polarizar y distraer. Mientras se discute sobre identidades, enemigos internos o nostalgias autoritarias, se evita hablar de desigualdad, precariedad, concentración de la riqueza y poder económico. Desde una perspectiva de izquierdas, esta desviación del foco es una de las mayores victorias del entramado que representan Aznar, FAES y Vox. La reacción furiosa ante cualquier intento de analizar estas relaciones confirma, paradójicamente, la necesidad de hacerlo. Cuando el poder responde con descalificación en lugar de con argumentos, deja claro que no quiere rendir cuentas. Desde la izquierda, esta resistencia al escrutinio no se interpreta como fortaleza, sino como miedo a que se rompa el relato de legitimidad que sostiene a las élites conservadoras. El blindaje mediático ha sido clave para mantener ese relato. Determinados medios actúan como guardianes del statu quo, marcando que se puede debatir y que debe ser ridiculizado. Desde una perspectiva de izquierdas, esta función de filtro es incompatible con una democracia plural y sana, porque limita el acceso a información crítica y protege a los poderosos de la incomodidad pública. El efecto final de todo este entramado es una ciudadanía cada vez más desconfiada y cansada. Cuando se percibe que hay figuras intocables y temas prohibidos, la política pierde credibilidad como herramienta de transformación. Desde la izquierda, esta desafección no es una anécdota, es una señal de alarma. Una democracia donde la gente deja de creer que el poder puede ser cuestionado es una democracia en riesgo. El debate sobre Aznar y Epstein, sobre FAES y Vox, no debería cerrarse en falso ni convertirse en un tabú. No para lanzar acusaciones sin pruebas, sino para exigir el mismo nivel de transparencia y rendición de cuentas a todos, sin excepciones. Desde una perspectiva de izquierdas, esa exigencia no es radical ni sectaria. Es la base mínima de cualquier sistema democrático que se tome en serio a sí mismo. La intocabilidad de las élites no es un accidente, es una construcción política y mediática. Y como toda construcción, puede desmontarse si existe voluntad democrática. Pero para ello es necesario romper el miedo a preguntar, a analizar y a señalar estructuras de poder. Desde la izquierda, esa tarea no es opcional, es una responsabilidad histórica.